¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pasan nada las 5 en punto de la tarde. Ya estamos aquí en directo en este viernes de nuevo. Cita con la tertulia, con el debate y el análisis de la actualidad. Y como siempre digo, siempre es la coletilla, pero es que siempre se cumple muy bien acompañados en esta mesa de redacción. Elena León, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, pues muy bien, aquí pasando la tarde con vosotros, que es muy agradable. Bueno, le doy una especial bienvenida porque sé que ha tenido una semana intensa, ¿no? Una semana complicada, sí. Y a pesar de ello ha sacado un hueco para estar aquí en directo en la 8 Palencia. Sí, ha sido una semana complicadilla, luego hablaremos de ello. Pero alguno bueno, de los porqués, ¿no? Vamos a analizar hoy. Luego lo vamos a esta analizar, tertulia. Hay mucho de lo que hablar esta semana. Mucha tela que cortar. Javier Doris, también muy agradecida de tenerle aquí con nosotros esta tarde. ¿Cómo está viviendo la actualidad esta semana? Pues con cierta preocupación y con cierta, no sé, malestar, no sé si es malestar o vergüenza ajena. Vamos a dejarlo ahí, que seguro que tiene ahora más calificativos, ¿no? que acercarnos, porque comenzamos casi por esa última hora, por esa constitución de las Cortes Regionales, por ese inicio de la 11ª legislatura de Castilla y León, que tenía lugar ayer en las Cortes Regionales, lo va a ver enseguida. Tenía lugar esa sesión de Constitución, pero conocíamos unos minutos antes, y además fue a través de Twitter, de la red social, no se lo dijo a los periodistas, a los compañeros que estaban a la puerta, sino que lo anunció a través de Twitter primero, que PP lo hizo Alfonso Fernández Mañueco y dijo que el PP había llegado a un acuerdo con Vox para gobernar. Era unos instantes antes de esa sesión que estamos viendo en la que se constituía la mesa de las Cortes, y conocíamos también que la presidencia de las Cortes iba para el grupo de Santiago Abascal. Así quedaba este nuevo hemiciclo, y tras esta sesión de Constitución, a las 2:30 de la tarde de ayer, PP y Vox comparecían para dar explicaciones más allá de la red social de lo que consistía ese acuerdo de gobierno para esta legislatura. Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo comparecían juntos ante los medios de comunicación una vez terminó el pleno en las Cortes, escenificando lo que va a ser el futuro de la legislatura: Partido Popular y Vox gobernando juntos. Un acuerdo que alcanzaban in extremis apenas 15 minutos antes de entrar en el hemiciclo. Con este acuerdo hemos garantizado lo que prometí. Es un pacto que va en positivo. Estabilidad ha sido la palabra más repetida por ambos. Es un pacto que va a otorgar a los ciudadanos de Castilla y León un gobierno fuerte, estable y duradero. Hemos garantizado la estabilidad política en Castilla y León y también que evite una repetición electoral. ¿Y cómo será finalmente el nuevo gobierno de Castilla y León? La presidencia de la Junta de Castilla y León y 7 de 10 consejerías corresponderán al Partido Popular, y la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León y 3 consejerías recaerán en el partido de Vox. Lo consideran un triunfo, y Vox cree que Castilla y León servirá de ejemplo a otras autonomías. Es la primera vez que entramos en un gobierno regional. Este gobierno de coalición va a dar un buen ejemplo al resto de comunidades autónomas y también a toda la nación sobre las posibilidades de gobierno que pueden existir cuando se unen el Partido Popular y Vox. Ahora falta por saber qué consejerías quedan en manos de la formación de Santiago Abascal. De momento, el PP, Alfonso Fernández Mañueco, con esta firma se garantiza seguir siendo el presidente de Castilla y León. Bueno, pues queda por saber, como decía nuestra compañera Alba en esa crónica, por saber qué consejerías. ¿Qué serán esas 3 consejerías para Vox? ¿De qué materias? Y lo que conocíamos tras esa rueda de prensa en la que nos explicaba el pacto de gobierno eran los 32 puntos que firmaban tanto Fernández Mañueco como García Gallardo. 32 puntos que contenían, bueno, pues un poco de todo. Nos llamaba la atención. Bueno, ellos hablaban de que iban a garantizar los servicios básicos públicos con una bajada de impuestos. Hablaban también de llevar la educación lejos de la ideología a la que, a juicio de ese pacto de gobierno, está sometida ahora. Hablan también de una violencia intrafamiliar, se sustituye por lo tanto el término violencia de género, y hablan de una violencia que va a tener un especial hincapié en las personas más vulnerables, ¿no? Como personas dependientes, como mujeres, como minusválidos, como mayores. Y hablaban también de controlar más la inmigración ilegal para dejar fuera a las mafias que hacían negocio con esos migrantes que llegan a nuestra comunidad, y también ponía mucho énfasis en el medio rural, en cuidar el medio rural. Elena,
primeras impresiones de este pacto de gobierno, de esos puntos de gobierno, de esa sesión constitutiva un poco abierta esta primera intervención a las impresiones que le causaban? Uf, esto es por dónde empiezo, ¿no? Por dónde empiezo a opinar. Estaba viendo las imágenes y me estaba acordando que yo estuve en la sesión de investidura en el anterior gobierno y veo un poco qué grandes diferencias, ¿no?, en 2 años para acá. Vamos a ver, por una parte, a mí no me gusta este pacto de gobierno. Yo no creo que la ultraderecha sea un buen acuerdo para los ciudadanos de Castilla y León que entre a formar parte de un gobierno regional. Lamento, la verdad, que sea el nuestro el primero que haya tenido que dar este paso. Y no me parece que sea, como dice el presidente, una gran noticia para todos los castellanos y leoneses. De hecho, creo que no es una gran noticia ni siquiera para su propio partido político, porque de hecho le han afeado la conducta en Europa a su presidente a nivel europeo, porque a nadie le gusta este acuerdo. De hecho, yo creo que los que somos europeístas y hemos vivido Europa siempre como algo en lo que reflejarnos, cuando veíamos a Jean-Marie Le Pen y empezaba la ultraderecha en Europa, se nos ponían los pelos como escarpias, y ahora mismo pues tenemos un gobierno regional en el que un partido de ultraderecha forma parte de ese gobierno regional, además en una cuota importante. Más cosas que opino. Tampoco creo que el hecho de que el presidente de las Cortes sea de un partido de ultraderecha da un ejemplo, o sea, que a mí personalmente me chirría, porque yo creo que el presidente de las Cortes no solamente es una figura o un puesto a colocar a un político, sino que realmente tiene, o sea, un valor de garante del Parlamento regional, de las garantías constitucionales que todos tenemos a nivel regional, y que un partido de ultraderecha presida las Cortes, yo creo que tiene también un poco ese valor añadido que, por lo menos a los que somos centrados, moderados, europeístas, pues nos chirría. Espero, porque he visto los 32 puntos del acuerdo de gobierno que no dicen prácticamente nada. Bueno, has sacado tú alguna conclusión que te halago, porque realmente prácticamente, o sea, son como puntos muy vagos, no hay realmente una información de qué va a ser este gobierno, ni siquiera sabemos cuáles son esas consejerías que va a tener el partido Vox. Entonces, hemos pasado de los 7 puntos aquellos del programa de Vox en el que promovían que iban a acabar con la ley de violencia de género, con la ley trans, con la protección a las ONGs, o sea, y todas, con la ley de la memoria histórica, y promovían ese tipo de ideología ultraderechista, y realmente en este acuerdo de gobierno, gracias a Dios, no aparece nada. Entonces yo hacía esta mañana una reflexión, y lo que espero es que todas esas cosas que son muy fáciles de decir en una campaña electoral, con un micrófono en la mano, dando voces, con una camiseta verde militar, luego cuando tienes que gobernar no las puedes llevar a cabo. Y espero que se desactive, igual que se ha desactivado la ultraizquierda cuando ha tenido que gobernar a nivel nacional, y también promovía cosas que veríamos, insisto, yo tengo una visión mucho más moderada, y podéis decir, el ejercicio del gobierno ¿dónde van? Elena, efectivamente, entonces yo creo que eso... hoy, de hecho, he dicho, bueno, pues menos mal, de las 7 puntos aquellos que promovían, pues estamos hablando de 32 puntos de desarrollo que no dice prácticamente nada. Entonces, bueno, lamento realmente que esto sea así. Y además creo que el presidente de la Junta, que fue él el que provocó unas elecciones para garantizar estabilidad y para no depender de nadie, pues está claro que ahora dependes de un partido ultraderechista, que estamos todos expectantes y esperemos que esto, bueno, pues no tenga grandes consecuencias para las personas de a pie, sobre todo para los más débiles, que es siempre quien paga el pato en estas circunstancias, y no creo que sea una buena noticia, desde luego, y nada tiene que ver con eso que se quería hacer con estas elecciones a las que nos han llevado a todos los castellanos y leoneses, para realmente terminar igual, pero en un extremo, o sea que no sé por dónde agarrarlo. Y también lamento mucho el trato que se ha dado a la prensa, que me parece, yo creo que la prensa formáis una parte muy importante de la crítica de los ciudadanos, nos informáis, nos ayudáis a conocer la realidad de las cosas, y no me parece que sea razonable que se comunique por un tuit cuando hay un montón de compañeros tuyos en las Cortes esperando a que se les dé información a la que todos los ciudadanos estamos derecho a recibir. Con un tuit hemos llegado a un acuerdo 5 minutos antes. No me parece que sea un trato que se deba dar a la prensa, y espero que no se gobierne así, porque yo creo que a la prensa hay que darle la información que es la veraz y que nosotros estamos esperando recibir. Eso es, informar no quita luego de ponerlo también en las redes sociales. Me queda a gusto.
Javier, su primera impresión sobre este pacto de gobierno. Yo no sé si tuvo ayer la oportunidad de estar un poco al hilo de lo que iba ocurriendo y bueno, yo primero informarse ya una idea, ¿no?, de primeras. Al hilo hemos estado, yo creo que la mayoría. A mí sorprenderme no me ha sorprendido. Se esperaba ya este capítulo final. Durante la campaña yo ya estaba convencido de que el PP iba a ganar, pero no iba a poder gobernar en solitario y que al final iba a hacer gobierno con Vox. Pero vamos, lo tenía claro desde la campaña. Entre otras cosas porque yo estoy convencido que el señor Mañueco, que yo le conozco de sus etapas anteriores, que ha sido consejero y alcalde en Salamanca. Entonces, como ya se le conoce, pues yo estoy convencido de que está mucho más cómodo, porque está mucho más cercano ideológicamente, él, hablo de él, a Vox, que a cualquier otro partido que esté hoy en las Cortes de Castilla y León. Por lo tanto, ha hecho lo que él verdaderamente está convencido, porque es que le gusta eso. De todas formas, yo quisiera empezar diciendo también que es que el único responsable de que hoy haya un gobierno en Castilla y León con la ultraderecha, la tiene él. El único responsable es Mañueco, porque fue el que convocó unas elecciones. Sí, estoy de acuerdo con eso. Convocó unas elecciones innecesarias en un momento inoportuno, cuando la pandemia estaba totalmente desbocada, solamente porque unas encuestas le daban que podía tener sí, por un cálculo electoral. De hecho, he oído echarle la culpa al Partido Socialista. Digo, ¿pero cómo que el Partido Socialista? O sea, porque no me habéis dejado... A ver, yo creo que cada uno, como tú bien dices, tiene que ser responsable de sus propios actos. ¿Cómo va a ser responsable el Partido Socialista de eso? Pero además es que, con una actitud cobarde, las dos veces. Convocó las elecciones cuando su vicepresidente y el que le daba el apoyo al gobierno se enteró estando en una emisora de radio. Sí, en directo con Carlos Alsina. Eso es de ser un cobarde. Y hoy nos han enterado antes con un tuit que los periodistas estaban fuera. Esas son actitudes porque es cobarde, no se atreven a dar la cara, a decir la verdad lo que piensan. Yo he visto hoy la rueda de prensa. Y de las preguntas que le estaban haciendo, de esas tres cosas que te has dicho, lo de... Sí, educación, la violencia intrafamiliar y no la relación con los inmigrantes. Porque decían cómo era eso. No ha sabido decir cómo, el por qué ha cambiado el nombre y el por qué, y qué es lo que querían decir y qué querían hacer. No ha sabido, porque incluso con el tema de la educación le han preguntado, ¿pero qué pasa? ¿Que es que ahora se está adoctrinando a los niños? Dice, no, entonces, ¿qué es lo que está usted diciendo? Es una pena, porque ese es el primer gobierno con la ultraderecha aquí en España, donde además no lo han visto con buenos ojos en Europa. No, por eso digo, le han afeado la conducta en su propio partido a nivel europeo hoy, o sea que... Y que no se puede esconder ni el señor Mañueco, ni el señor... ¿Feijóo? O Casado, porque yo he oído hoy que le han echado la culpa a los dos, o sea, claro. decía de bueno, sí, también un poco en transición, ¿no? Él se justifica diciendo que Casado ya le había dicho, que yo estoy convencido que seguramente tiene razón, pero también tiene razón de que Feijóo no le ha dicho que no al tema del gobierno de aquí. Es más, el país echar la hoy, culpa al que sale, ¿no? Además, claro, hoy el país hoy recoge y dice que es que Feijóo le había autorizado a llegar a estos acuerdos. ¿Qué va a pasar? Decías, ha habido una serie... Tampoco había posibilidades. Tampoco había muchas posibilidades, ¿no, Javier? ¿Cuál? Que siendo prácticos tampoco había muchas posibilidades, ¿no? De lograr otro gobierno sin tener que volver a las urnas. Elecciones. Vamos a ver. Merkel repitió unas elecciones en un Ende, allí en Alemania, que había ganado, y le mandó a repetir porque había llegado a un acuerdo. La que iba a ser su sustituta al frente. En el tema del partido, y las perdió, pero no dejó gobernar. Es que hay que repetir las elecciones. Hombre, tenía otras dos posibilidades.
tenía la posibilidad, el Partido Socialista, que se le echa la culpa, yo creo que no tiene que va a tener, pero el Partido Socialista dijo, oigan, mire usted, yo me abstengo, pero si hay un acuerdo, de verdad, con que ustedes no vayan a gobernar en otros sitios tampoco con este partido, con Vox. O sea, evidentemente el acuerdo tiene que ser un gobierno nacional, un gobierno de acuerdo para todos. Porque claro, el abstenerse el Partido Socialista aquí sin ninguna otra situación, mañana los presupuestos les aprueba con Vox, sin ningún tipo de problema. Sí que había más posibilidades. Y si se tenía que haber ido a otras elecciones, pues él tendría que haber respondido el porqué. Que el responsable es él, no es otro. El responsable, ahora no podemos echar la culpa ni al Partido Socialista ni a los ciudadanos porque han votado así. No, los ciudadanos han votado lo que han querido, eso está claro. Usted ha llevado a los ciudadanos a hacer esto y a la situación que tenemos. Y usted es el culpable, usted es el responsable. Y usted ha preferido no llegar a acuerdos, o el Partido Popular no ha querido llegar a ningún acuerdo a nivel nacional sobre el tema de Vox, tampoco ha querido hacer elecciones nuevas y, por lo tanto, mire usted... Hombre, a efectos prácticos, o sea, a ver, no por esperado, esto deja de ser, bueno, pues un chorro de agua fría para los ciudadanos, bajo mi opinión. Luego hay mucha gente que ha votado a Vox y que estará de acuerdo con esto, esto está claro. Los ciudadanos al final también tienen un voto de cabreo, porque esa masa social que en su día votó a Podemos, prácticamente luego se refugió en Ciudadanos, que era un partido más centrado, ahora les da la espalda, siguen cabreados porque no se solucionan los problemas o no se percibe así por parte de los ciudadanos, ahora se va a la ultraderecha. O sea, sí que es verdad que hay una masa social importante que está perdiendo la confianza en la clase política. Lo que pasa es que esto es el juego del y tú más, o sea, tú no gobiernas con Vox, pero entonces tú tienes que dejar de gobernar con la ultraizquierda, que bajo mi opinión tampoco es nada bueno, porque no me gustan los extremos, pero es una opinión personal, y al final estamos todos aquí en el y tú más. Tú tienes un gobierno con la ultraizquierda, pues tú tienes otro con la ultraderecha, vosotros con los proetarras, vosotros... Y al final, ¿dónde estamos los ciudadanos que lo que queremos es gobiernos estables, gente profesional, que se resuelvan los problemas? Y al final lo que se consigue es la polarización y el enfado generalizado de una parte de la población muy importante que va buscando refugio en la gente que va en contra de. Y yo creo que el ir en contra de nunca saca nada bueno, y de hecho aquí estamos, o sea, no se saca nada bueno de la ultraizquierda, de la ultraderecha, de los proetarras, de los separatistas, o sea, la gente que va en contra de todo sistemáticamente sí que al final refleja un poco ese cabreo social, pero no solucionamos nada, estamos ante un montón de problemas reales y no se les da ninguna solución. Y bueno, pues estamos metidos todos en este lío de elección tras elección, de acuerdos, de sillones. O sea, es que ya no tienen... O sea, no hay ni un poco de decoro, ¿no? De decir, no, es que nos hemos jugado 3 consejerías para otro, pero ¿dónde está lo que vais a hacer? Si a mí me da igual que el señor que esté sentado en el sillón de la Consejería de Agricultura se llama Pepito, Fernandito o Fernanda, es que me da lo mismo. O sea, ¿qué vais a hacer con esta comunidad? ¿Dónde está el proyecto de comunidad? ¿Dónde está el acuerdo de gobierno? ¿Y qué es lo que se quiere hacer con esta comunidad que tiene muchísimo trabajo por el que realizar? Y aquí estamos, en el contra de y en los extremos. Pero en ese sentido, aquí en Castilla y León llevamos 35 años con el mismo gobierno. Sí, pero ahí están, los ciudadanos han votado y es lo que, que tenemos, es lo que hay. Sí, Javier, es que me gustaría conocer su opinión al hilo de lo que señalaba Elena en su primera intervención, que bueno, pues que gobernar al final suaviza, ¿no?, por decirlo así, y luego hay muchas cosas que el papel lo aguanta todo, pero luego en la práctica igual se dan cuenta de que no se pueden llevar a la práctica, ¿no? Pero sin equivocarnos, porque en alguna de las cosas que decía vos que iba a retirar aquí de Castilla y León, podía retirar si Castilla y León tenía algunas subvenciones o algún dinero de eso. Las leyes no la puede quitar, la ley no la puede quitar porque son leyes estatales, son leyes que son... Pero vamos a ver, Javier, la primera en la frente, o sea, son un partido que dice que está en contra de las comunidades autónomas y lo primero que reclama es la vicepresidencia, la presidencia de las Cortes y 3 consejerías. O sea, la primera en la frente, ¿dónde está en contra de qué? Claro, dice, vamos a quitar en contra de Europa, ¿qué? ¿Me voy a salir de Europa ahora? O sea, pero claro, ¿qué estamos hablando? Pues ese es el inviable. tema. Dice, va a quitar leyes que no tienen competencias en las comunidades autónomas, que son competencias del Estado, del Parlamento español. Bueno, pues que lo diga. El problema es que empiecen a entrar en las instituciones.
Pues claro, esto que ha hecho hoy el PP, ¿qué quiere decir? ¿Que si mañana necesita para gobernar España, los gobiernan juntos? Pues entonces sí tendríamos que estar preocupados con estas otras cosas, ¿eh? Porque ahí sí que se pueden cambiar esas cosas. Yo creo que no se ha valorado bien cuál era, que iba a ser mejor para Castilla y León, y yo no sé si para Castilla y León o para el país. Bueno, haber vuelto a hacer elecciones, haber intentado buscar otras fórmulas, no lo sé. Si llega a acuerdos con los otros partidos, no habría alcanzado la mayoría absoluta para poder gobernar libremente. Pero al Partido Socialista se le había puesto mal. Esto yo creo que ha sido un error de raíz, o sea, unas elecciones innecesarias. El PP llega a acuerdo con los de Soria, llega a acuerdo con los de León, con Paco, con el otro. El Partido Socialista se habría abstenido. ¿No le habría quedado más remedio? No lo sabemos, porque como no ha ocurrido... Elena le conoce mejor, pero Paco, como dice Javier Igea, yo no sé si estaría de acuerdo en apoyar ahora otra vez a Fernández Mañueco. Bueno, hombre, ya lo dijo, él había dicho que si eso era necesario para que no entrase Vox, lo iba a hacer. Y además ha dicho explícitamente, además incluyendo la presidencia de las Cortes, porque yo sé que... O sea, el valor institucional que tiene el presidente de las Cortes, o sea, porque hay veces que los ciudadanos de a pie, pues dicen, qué sé, pues un puesto más, o sea, pero es que realmente es, no sé, es como la figura del jefe del Estado, o sea, tiene un valor en sí mismo que yo creo que es importante que sea garante de la normalidad de un parlamento, del buen hacer, o sea, yo creo que tiene mucho más que el valor de un puesto político con una buena remuneración para una persona en concreto. Yo creo que para todos pues no es una buena situación. Y yo creo que Paco puede tener muchos defectos porque es una persona, bueno, pues con mucho carácter, pero sí lo que es una persona de palabra, y él lo ha dicho claramente, a pesar de todos los temas que han ocurrido con la ruptura del gobierno. Esta semana también ha tenido lugar el Día Internacional de la Mujer, que ya saben se conmemora cada año el 8 de marzo. Ha habido numerosas concentraciones, las habituales, las de los sindicatos UGT y comisiones obreras. También en la Plaza Mayor el Consejo Municipal de la Mujer hacía la lectura de su habitual manifiesto. En este caso eran escolares de Palencia los que habían puesto tanto la redacción como La Voz. También tenía lugar la manifestación a las 8, última hora de la tarde, se cambió la concentración ya por otra manifestación como venía siendo habitual antes de la pandemia. Pero aparte de todas estas muestras de protesta, de todas esas reivindicaciones, nosotros queremos echar una mirada sobre cuál es la situación real de la mujer y sobre todo en nuestra provincia, en Palencia. Vamos a verlo. No solo son las que más sufren el desempleo, sino que además recae sobre ellas de forma mayoritaria el cuidado de la familia y siguen lejos de los puestos de alta dirección. Los últimos datos de la encuesta de población activa dejaban claro la brecha laboral existente a nivel nacional, regional y, por supuesto, en la provincia. En Palencia son 3.600 las mujeres que están en situación de paro frente a los 3.100 hombres. 29.900 tienen trabajo frente a los 35.100 hombres. No solo hay más desempleadas, además son las que más sufren la precariedad en el trabajo. Hay el triple de contratos parciales firmados por mujeres que por hombres, una realidad fruto de la pandemia según denuncia CESIF. El sindicato señala que el 95% de esos contratos reducidos se deben al cuidado familiar. Y si miramos hacia el medio rural, uno de los tantos problemas para la mujer se encuentra en la labor agroganadera. Según el Consejo de la Juventud, menos del 9% de las explotaciones están dirigidas por mujeres. Además, el 59% de las que trabajan en una explotación familiar no cotiza por esa labor. Es un trabajo invisible. ¿Qué ocurre con la dirección o la alta dirección de las empresas? Pues que las mujeres no llegan a ocupar aún la mitad de los puestos, a pesar de haber incrementado ligeramente ese porcentaje en los últimos años. Es solo una fotografía de parte de la realidad de la mujer en la segunda década del siglo XXI. Bueno, directivas y alta dirección ronda un 30% frente al 70% de los directivos y altos directivos masculinos. Javier seguro que entiende que empiece por Elena ahora mismo el debate, ¿no? Elena, casi por alusiones, ¿cómo es
cómo es la situación de la mujer que nos queda en este camino a la igualdad real, ¿no? Que ya es el latiguillo que siempre tenemos que añadir porque todavía no llega. Bueno, me siento abrumada, ¿no? por la parte de representatividad la que me corresponde responsabilidad, hoy, ¿no? que le recae en este momento. La responsabilidad que esto supone. Vamos a ver, creo que son, lo hablábamos, ¿no? Obviedades. O sea, esto sigue siendo desigual. Las mujeres no estamos ni representadas en las capas de dirección, de alta gestión. Las brechas salariales siguen estando ahí porque los tipos de trabajos y los puestos que ocupan las mujeres tienen menor valor añadido, a pesar de tener una cuota universitaria superior a la de los hombres y en cuanto a la formación. Entonces, bueno, pues seguimos un poco en esta tesitura que no ayuda a nada los tiempos difíciles, porque siempre en los momentos de crisis, en los tiempos difíciles, los débiles al final pues, son los que más sufren las consecuencias, y también en los tiempos de crisis las mujeres siempre han sido las que han sacado adelante muchísimos de los problemas que tenemos sociales. Yo también hay una parte que me da un poco de lástima, y es que he visto que yo no soy muy de manifestaciones, estas cosas, pero bueno, creo que también tienen su valor y que tienen que estar ahí, hay que hacerla. Un poco la división, ¿no? Entonces creo que da un poco, no sé, en estos momentos cuando realmente el objetivo es común, también la reivindicación tiene que ser común, y que la división entre los partidos por matices de pues, que si yo apoyo la ley trans o no la apoyo, pues al final tampoco ayudan a realmente llegar al objetivo que todos queremos, que es el de la igualdad. Y ni más ni menos, simplemente igualdad. Pero bueno, que eso es obvio, o sea, las mujeres al final tenemos mayor carga familiar, tenemos mayor carga de labores domésticas, hasta las que vociferamos con la igualdad y tal. Yo soy la primera, pues al final también plancho como mucho más, y bueno, pues al final eso también te resta valor en el mercado de trabajo, que no debería ser así, porque el valor de las mujeres... Nos autoimponemos muchas tareas, igual la conciliación siempre yo creo que también es nos verdad. La autocargamos nosotros, ¿no? Igual no se concibe tanto que sea la otra parte de la pareja el que se reduzca la Pero también jornada, tenemos ¿no? ese valor que las mujeres dan en las familias, que creo que es muy importante, que es el cuidado de las personas débiles, los niños. O sea, es verdad que son cargas que a lo mejor nos autoimponemos nosotras y asumimos y que nadie nos ha pedido, dice. Pero yo de eso también me siento orgullosa. O sea, yo creo que cuidar a tus padres cuando están enfermos, cuidar a tu pareja o cuidar de los niños, creo que es algo que también le tiene que dar valor a las mujeres. No restárselo, sino dárselo. Es igual que ser anciano, ¿no? Yo creo que es algo que tendría que dar valor en vez de restarlo, ¿no? La experiencia, la sensatez, son cosas que se adquieren con los años y que vivimos en una sociedad que en vez de darle valor se lo resta, y es una pena. Yo creo que ese valor que tenemos las mujeres del cuidado, yo veía estos días, que luego hablaremos de Ucrania, a esas señoras que son niñas o chicas o gente muy joven arrastrando maletas por la nieve, ¿no? Con niños, y tú, pues el valor que tiene, o sea, no sé qué tiene más valor, coger un fusil o arrastrar una maleta con un niño y hacerte 200 kilómetros andando una frontera para salvarle. Creo que el valor de las mujeres es algo que tenemos que seguir reivindicando, por desgracia, porque seguimos sin igualdad, pero espero que a ver si pasan a los tiempos mejores y podemos dar saltos muchísimo más cuantitativos de los que estamos dando, que son últimamente pequeñitos, la verdad. Javier, estuvo usted al frente de un sindicato general aquí en Palencia. ¿Cómo ve la evolución desde entonces? ¿Qué se ha conseguido? ¿Por qué se luchaba? ¿Por qué estamos luchando ahora? Si salvando las distancias de los tiempos, y posiblemente sí se ha avanzado, sobre todo en empresas medianas o grandes, en el tema salarial y otros temas, que posiblemente hoy no estamos como hace 30 años. Pero salvando ciertas cosas, lo que hemos visto hace poco hubiera valido también para hace 30 años. Desgraciadamente es así. Sí, que las brechas, las desigualdades siguen siendo Las mujeres comunes, siguen ¿no? siendo las que peores contratos se las hace. Las mujeres, las tablas salariales, sí es cierto que ya no hay diferencias, porque yo he conocido diferencias. Yo he conocido estar trabajando en una empresa determinada, cogiendo la misma cosa. El hecho de ser hombre tenía una categoría, el hecho de ser la mujer tenía otra.
para diferenciarlas de sueldo. Eso lo he conocido yo. No voy a decir los nombres de las empresas que lo podemos tener todos en la mente. Porque y además te puedo asegurar que mismo trabajo, mismas horas, lo único que diferenciaba era el género. Nos costó muchísimo corregir eso, porque, porque había fuerza entre los propios trabajadores, no que la verdad del empresario, muchas veces eran entre los propios trabajadores. Eso se ha corregido, yo creo. Lo que no se ha corregido, y yo creo que para eso están los planes de igualdad, que yo creo que ahí es donde hay que profundizar, pero que los planes de igualdad no tienen que ser como un documento que está obligado a la administración a hacer para que no vaya a la inspección de trabajo y te sancione, sino después hay que cumplirles. Y si no se cumple, hay que hacerles que se cumplan. Y ahí es donde verdaderamente tiene que haber la igualdad. En una empresa, el número de mandos en función de la plantilla que tengan, pues que sea igualado con hombres y mujeres, las categorías profesionales, en fin, etcétera. Porque claro, podemos tener los mismos salarios, pero si a las mujeres las dejamos siempre de peón, pues sí, tenemos los mismos salarios los peones. Pero claro, no me permite usted llegar a ser encargado, por ejemplo, o jefe de una línea, o jefe de no sé qué. Y eso, para eso están los planes de igualdad. Yo creo que los planes de igualdad es una herramienta que hasta ahora no se estaba valorando, pero yo creo que se tiene que empezar a valorar. Pero siempre y cuando lo que consigan con eso es corregir estas cosas, cumpliéndolas. Porque yo he visto planes de igualdad muy bonitos, pero que después si no se cumplen, que normalmente se tienen en un cajón para cuando lleguen a la inspección de trabajo, le digan, mire, sí tenemos el plan de igualdad, para que no me sancionen, eso no sirve. Lo que sirve es hacer un plan de igualdad verdaderamente que después se pongan en práctica todos los días. Y eso es lo que yo pienso que deberíamos hacer en el tema de lo que es el trabajo. Yo creo que en las otras tareas, en eso sí que se está avanzando. Yo creo que ya mi generación, yo la doy por perdida. Por imperativo legal, esto es como mi generación la doy por perdida. Entre otras cosas legal. Porque nuestras propias madres nos obligaban a ser así casi. Hombre, es evidente que en esto también se avanza. Estamos hablando no se educaba en igualdad. De generaciones, claro. Pero la educación... Entonces, ahora yo creo que sí que se está avanzando. Posiblemente no hasta lo que, bueno, pues se podría estar de acuerdo, pero vamos, se avanza. Y sobre todo en una cosa que yo, en eso sí que incluso lo he vivido. Entonces, yo en el tema de los cuidados de las personas mayores, de tus padres, de tus abuelos, de tu familiar, de tu pareja, de lo que sea, yo eso, para mí, cuando una persona está enferma, esa debilidad que tiene, para mí es sagrado. Sagrado. Pero incluso yo creo que si le pasa a un amigo, no hace falta que sea un familiar directo. Sí, es un tema de sensibilidad más que otra cosa, pero es un tema educacional. A ver, evidentemente estamos hablando de generalidades y eso se ha avanzado, por supuesto que sí, muchísimo. O sea, yo de hecho no lo he vivido, o sea, al final yo creo que todos en nuestro ámbito doméstico intentamos colaborar, pero sí que esa parte de la sensibilidad, que a lo mejor tú lo estás definiendo mejor, como lo había hecho yo, que a lo mejor tenemos más las mujeres hacia los débiles, que es un tema, no sé si es educacional, lo tenemos en el ADN o bueno, hemos nacido con ello, pues yo creo que es un valor añadido. Yo creo que y luego hay una parte cultural, que aparte de la parte, como estabas comentando, legal, que es muy difícil de romper. O sea, yo estaba acordándome ahora del ejemplo de la presidenta de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen. O sea, que la haga un feo, o sea, y no la, que pasen por delante y no la saludan porque es una mujer. O sea, eso lo hemos visto todos en la tele 2 veces, no una. A la señora presidenta de la Comisión Europea, o sea, hace un mes. Y esa parte cultural ahí está, y eso romperlo va a costar mucho. Manda narices por no decir otra cosa. Manda narices, hablamos ahora de un tema que nos adelantaba también antes Elena. Ucrania ha suspendido la exportación de materias primas clave, como pueden ser algunos cereales, como puede ser el aceite, como puede ser la carne. Solo saldrán esos productos si así lo permite el Ministerio de Economía. Una decisión lógica, están sufriendo una invasión y no quieren quedarse sin abastecimiento, pero lógicamente esa situación repercute en otros países como el nuestro.
es la tormenta perfecta, un conflicto bélico, aumento en los costes energéticos, logísticos, sequía, lo llevan notando desde hace meses productores e industria agroalimentaria. Lo que empezamos a ver es un incremento de precios totalmente desmesurado. Y eso acaba afectando al consumidor. Ahora mismo la carne está subiendo porque las materias primas hace más de un año empezaron a subir, entonces se va produciendo menos carne porque cuesta mucho más producirla. Ya estamos viviendo en muchas situaciones de producción con los costes por encima del precio de venta, lo cual evidentemente hace insostenible la actividad y dificulta mucho todo esto, ¿no? Ya hay un temor creciente al desabastecimiento. Parece que hasta abril el abastecimiento está garantizado y la incertidumbre parece que aparece a partir de mayo principalmente, ¿no? O sea que no estamos hablando a un plazo demasiado largo. Si es más costoso hacer el producto que el precio que vale, pues los productores dejan de producir y a largo plazo faltará el producto y costará más. El sector reconoce que no queda otra que apretarse el cinturón mientras pide un apoyo firme por parte del Gobierno. Bueno, Javier, ¿cómo lo ve? ¿Cree que podría llegar a faltar algún producto en nuestros supermercados, en nuestros mercados de abastos? Y sí, bueno, pues si la situación sería preocupante o simplemente pues compramos otra cosa y ya está, ¿no? No debemos de entrar en una carrera a ver quién es el que se lleva más a casa. En el día previo al confinamiento, ¿no? Entre otras cosas, porque yo estoy convencido de que no nos va a faltar. Y si falta algo, no será algo que lo necesitemos necesariamente para vivir en ese momento. Por lo tanto, yo creo que es más el miedo que se transmite muchas veces desde muchas opiniones que salen en la televisión y en los periódicos, que la realidad. Lo hemos visto en la pandemia, que en un principio vimos cómo desaparecía hasta el papel higiénico y todo, y después resulta que es que no hemos tenido ninguna carencia, ningún problema de nada. Y yo creo que en este caso va a pasar lo mismo, entre otras cosas, porque es que si supiésemos lo que va a durar esto, si es que nadie lo sabe, ni nadie puede saber lo que va a durar esta guerra. Lo lamentable es pues que estamos en una guerra que se está muriendo gente y que se está matando gente inocente sin más. Eso es lo lamentable y eso es lo triste y eso es lo que nos debería de preocupar. No si nos falta la harina o si nos falta el aceite de girasol. Elena. Bueno, es un poco como antes. A ver, ¿por dónde empiezo? Primero, la escalada de precios es real. O sea, hay ahora mismo un mercado de materias primas que no es nuevo. Llevamos un año y medio, bueno, pues desde la pandemia con muchas tensiones en los mercados, porque esta globalización nos hace depender de estas cosillas, ¿no? Bate las mariposas, tenemos una pandemia y como dependemos muchísimo de las exportaciones, de las importaciones, entonces este tipo de convulsiones a nivel internacional pues baten mucho los mercados. Entonces la escala de precios, como decía el reportaje, es la tormenta perfecta. Tenemos unos mercados de materias primas que están disparados en precios porque bueno, pues las materias primas cada vez tienen mayor valor, precisamente por el valor que tienen y la escasez. Hemos descuidado mucho en el mundo occidental las materias primas y somos muy dependientes de terceros países. De hecho, yo os había impreso en el descanso un gráfico que no sé si queréis ver para que la gente se haga un poco la idea. O sea, esto es una cotización, que no sé si se verá en la pantalla, que le hemos hecho aquí ahora mismo, se ve un poco... Vale, esta es la cotización de las materias primas. A ver, entonces esta última parte de aquí, esto es los últimos 15 días, ¿vale? O sea, estamos hablando de los últimos meses, 6-8 meses, va fluctuando y de repente, que no sé si se ve en la pantalla, pues estamos en este punto, ¿vale? Esto han sido los últimos 15 días. Esta es la convulsión de los mercados. ¡Qué barbaridad! Donde se cotiza, por ejemplo, este es el mercado de trigo a nivel europeo, ¿vale? Se llama Matif y esta es la base de las transacciones de los precios. ¿Qué es lo que pasa? Que las materias primas valen más, los costes energéticos están disparatados, que eso lo sabemos todos porque vamos a la gasolinera y ahora vale 2 euros y pico echar un litro de gasolina. Yo aquí hago dos reflexiones. Primero, la histeria no ayuda a nada. El desabastecimiento a día de hoy no existe, no le hay, no hay ningún problema de abastecimiento ni en los mercados ni hacia la industria. Lo que sí que hay es un problema de precios. Y a un corto, medio plazo no va a haber un desabastecimiento. Sí que hay problemas en el caso de los cereales, en el caso del aceite sí que es verdad que Ucrania era un país productor, pero bueno, hay alternativas. Y entonces
aquí hay dos reflexiones. La industria alimentaria es una industria muy profesional, gracias a Dios. Yo siempre la defiendo. Yo siempre he defendido la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria, y más en esta comunidad y en esta provincia, porque yo no sé cuántas veces lo he dicho, o sea, es verdad que están muy bien las tecnológicas, pero al final, o sea, nosotros somos agro y eso tiene muchísimo valor y cada vez lo va a tener más, y para muestra un botón. Entonces no va a haber un problema de desabastecimiento ahora, sí que hay un problema de tensiones en los mercados, hay un problema de precios y hay un problema en este país y en Europa, pero en este país porque somos deficitarios en cuanto a cereales. O sea, Castilla y León es importadora nata de cereales. Siempre hemos dicho, bueno, el granero de España, eso no es así. O sea, hemos descuidado mucho la producción primaria. Entonces, hay otros mercados a los que se puede acudir, como el mercado francés, hay importaciones que se pueden hacer, hay algunos problemas burocráticos en la Unión Europea, porque para poder importar, por ejemplo, de Sudamérica, Argentina, que es un país productor, ahora mismo no se podría, porque hay una serie de pesticidas que se utilizan en Sudamérica que están permitidos en el comercio con Estados Unidos, con Canadá, pero no hacia la Unión Europea, y esas cosas, la Comunidad Europea es muy lenta a la hora de reaccionar. O sea, tenemos que reaccionar rápido, tenemos que ser ágiles y tenemos que salir de este follón. Yo pediría a la gente un poco de calma. Vamos a ver qué pasa, porque sí que es verdad que no sabemos el tiempo que va a durar este conflicto. Pero ayer hacía la compra en un supermercado en Palencia y la chica de la caja, que la conozco de vernos todas las semanas, me decía, Elena, digo, te he dejado las últimas 2 botellas de aceite de girasol, que yo no compro aceite de girasol, en plan de risas. Y me decía, no, si hoy la gente está arrasando con paquetes de harina y de pasta, dice, porque no sé qué programa de la tele alguien ha dicho que no va a haber. O sea, sí que va a haber, o sea, y los desabastecimientos y esa histeria que generamos nosotros mismos. O sea, ¿para qué quieres 7 paquetes de eso? Es como el papel higiénico, ¿no? Tienes papel higiénico para un año, ¿para qué quieres 10 kilos de harina? la pandemia sin tener que volver a claro, comprar, eso es lo ¿no? que genera desabastecimiento. Pero claro, la capacidad de la industria, de los servicios, sí que hay tensiones, hay problemas de escaladas de precios, vamos a pagar los productos más caros. Que nos viene mucho dado por el precio que tenemos del gas, del petróleo, ahora mismo del gas, etcétera, etcétera. La energía. La energía en general, lo que los gobiernos, y en este caso Europa, tendría ya que empezar a tomar alguna medida. Pero llevamos con esto un año y no se ha hecho nada. En es un que sentido, me cabreo. claro, pero yo creo que ya tienen que empezarlo necesariamente. Es decir, cuando hay un problema de una guerra y hay una crisis y se nos mentaliza la sociedad de que lo vamos a pasar mal y que vamos a pagar menos, hombre, hay que mentalizar también a los que ganan dinero que tienen que ganar menos. Porque lo que es incomprensible es que se suba el gasoil, que se suba la gasolina, que se suba el gas, que se suba la electricidad, y después nos dan unas cifras de beneficios mareantes a esas empresas. Es más, si nos damos cuenta, es cuando más gana. Es cuando más gana. Bueno, pues con esa reflexión de Javier y lamentablemente les tengo que cortar porque el tiempo se nos echa encima. Ya estamos de vuelta y hablamos ahora de los primeros refugiados ucranianos que ya viven en la provincia palentina, concretamente en Paredes de Nava, 17 mujeres y niños y niñas que viven en la localidad. El sábado les hicieron un recibimiento oficial que fue muy emotivo para todos. Ya están en su nueva casa, agradecidos y sobrepasados por tanta atención. Tenían que huir del país porque estaban bombardeando su casa y además tiene mucho miedo y de la alarma que estaba sonando le estaba saliendo sangre de la nariz. ¿Y qué opinas de Putin? Ya a Putin hay que matarlo. Ludmila y Julia son 2 de los 17 refugiados que Paredes de Nava acogerá hasta que termine el conflicto. Así le recibían sus nuevos vecinos, un pueblo y toda una comarca volcada con la causa. Necesitamos fundamentalmente a los ucranianos, a los vecinos que viven aquí, que sobre todo hablan español, porque el gran problema es el idioma, ¿no? Entonces, con ellos, de la mano de ellos, que son también los que han tenido esta iniciativa, pues habrá esta semana que ir regularizando todos los trámites. El ayuntamiento les cede una vivienda. Luis, emocionado, otra. Llega al corazón, porque tengo una niña de 8 meses y te pones en su lugar. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Tras 7 días de travesía por Europa, sus ángeles de la guarda llegaban con ellos a su destino de madrugada. Y me traigo muchas emociones, me traigo a mis sobrinos, yo les voy a llamar a partir ahora mis sobrinos y mis hermanos, mis hermanas sobre todo. El reto, que se sientan parte del pueblo, el deseo, que pronto puedan regresar a su país.
Pues ojalá a las dos cosas. Seguro que ya se sienten parte de Paredes, Javier, y lo de regresar a su país, pues como decías, pues bueno, incalculable a estas alturas lo que va a durar el conflicto iniciado por Rusia. Claro. Pero bueno, está claro que es lo que menos se podía hacer, ¿no?, por esta gente que se queda sin casa, que huye de la invasión, y bueno, pues ofrecerles una oportunidad, ¿no?, de rehacer su vida, aunque sea durante un tiempo. No sé, por lo menos evitar el sufrimiento. Evitar esa parte de sufrimiento es importante. Yo creo que en estos casos la labor humanitaria es fundamental. Pero la solidaridad la tienen que hacer los ciudadanos. Las administraciones lo tienen que hacer por justicia. Y serían los primeros que tenían que empezar a dar ejemplo. No solamente en acogerles, sino en acogerles y atenderles en condiciones y darles la posibilidad de sentirse útil también fuera de su país. Por eso yo creo que está bien todas las iniciativas solidarias de los ciudadanos, pero yo demando a las administraciones, porque lo deben de hacer por justicia. Elena. Bueno, aparte de que se te pone un nudo en la garganta con estas situaciones y lo que decía ese chico, ¿no?, los que tenemos niños y te pones en su caso, y bueno, pues creo que todos llevamos con el corazón compungido todos estos días. Y por otra parte dices, jo, pues qué orgulloso te sientes de la solidaridad de la gente, de los palentinos, qué narices, vamos a hablar de nosotros, ¿no?, porque al final lo de la gente, España, sí, está muy bien, creo que España siempre ha sido un país muy solidario, esta provincia también, y bueno, en el caso de Paredes, y el ejemplo que daban más a nivel nacional, porque ahora que escucho hablar a Luis Calderón, al alcalde, que le mando un saludo desde aquí y le doy las gracias porque yo creo que nos ha puesto también un poco en el mapa, y tenemos además pues el deber moral de ayudar en lo que podamos todos, las administraciones también, pero yo creo que todo es nuestro granito de arena, y emociona esto, la verdad. Bueno, pues como decía Javier, que sea una integración real, ¿no?, cuando lleguen aquí, porque seguirán llegando, y que sientan esta tierra como la suya. Ya os he dicho antes, yo estuve en la guerra de los volcanes llevando ayuda humanitaria, llevamos 3 camiones con alimentos y con medicinas, y me imagino lo que estén pasando los que están allí hoy. Y muy duro, ¿no?, porque de ver sin una pantalla. He visto, ¿no?, parte de lo que es una guerra de esa índole, y es terrible, es mejor no pensarlo. Horrible verlo de cerca. De lo que ves. Pero, bueno, pues acogeremos a los que puedan o quieran venir, estoy segura, con los brazos abiertos. Nosotros que nos quejamos de que estamos despoblados, pues nada, bienvenidos a casa. Pero hay que hacerles sentirles que se sientan útiles. Sí, claro, yo apelo a la solidaridad. Pero que no nos equivoquemos en traerles y dejarles, como les hemos dado ya una casa, les hemos dado ya para comer o tal. No, hay que hacerles sentir útiles. Habrá que buscarles un puesto de trabajito, un trabajo. Habrá que buscarles que ellos se sientan útiles, se sientan vivos. Y después de que decidan, cuando llegue el momento, si se quedan o se van a su tierra. Pero durante todo ese tiempo se tienen que sentir personas, no se tienen que sentir... Pero yo por lo que veo, la acogida no puede ser mejor. Sí, yo no hablo de la acogida, hablo después de la acogida. Por desgracia, a ver, ojalá puedan volver a sus casas, que seguro que es lo que desean, en el menor tiempo posible. Pero ¿sabes por qué? Pero si esto se alarga, que tiene muy mala pinta... ¿Pero sabes por qué lo estoy diciendo? Pues porque si esto se alarga en el tiempo, no tardaremos en escuchar a mamarrachos decir que por qué se da trabajo a los de fuera y no se les da a los de casa. Bueno, pues habrá que ir viendo, ojalá que no. Pues Elena, Javier, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros en directo en la tertulia de la 8. Muy buen fin de semana, que disfruten. Igualmente. Muchas gracias, y vamos a disfrutar de lo que tenemos, que no es poco. Ya te digo. Pues a todos ustedes también muy buen fin de semana. Volvemos la semana que viene con la programación habitual. Que disfruten.